Para quien no conozcáis la fundación es una fundación que creamos hace aproximadamente 16 años con el objetivo de fortalecer la confianza de la sociedad en las principales instituciones públicas y privadas, y eso impulsando la transparencia, el buen gobierno y el compromiso social. O sea, y eso lo hacemos primero definiendo qué es por transparencia, porque la transparencia es un concepto también muy difuso. Cuando nosotros constituimos o creamos la fundación hace 16 años, ni siquiera se había publicado la ley de transparencia, pero hablamos también de transparencia no legal, sino de transparencia voluntaria, y sobre todo transparencia voluntaria a través del canal a través del cual hacemos llegar nuestra información al mayor número de personas, que es la web. La web de alguna manera ha modificado las reglas del juego en la rendición de cuentas. Nunca ha sido más sencillo ni más fácil hacer llegar nuestra información a los diferentes grupos de interés, y al mismo tiempo tampoco nunca ha sido tan complejo porque no es fácil seleccionar precisamente la información que es relevante. Nosotros entendemos por transparencia, y así la definimos, como ese esfuerzo por difundir y publicar en la web la información relevante de la organización. Ya indicaremos qué entendemos por información relevante, y eso haciéndolo de manera visible, accesible a todos los grupos de interés, de manera íntegra y actualizada. A lo largo de estos 16 años de historia, la Fundación ha venido publicando numerosos informes de transparencia y buen gobierno de instituciones. Ahí pues tenéis unos ejemplos, pues nuestro informe de transparencia de fundaciones, de museos, de universidades, de partidos políticos, de medios de comunicación y de diócesis, es decir, que ya contamos con una amplia experiencia en el análisis de la información en la web de las instituciones, y a lo largo del año pues venimos analizando entre 250 y 300 instituciones. El informe de transparencia es el tercero que publicamos en este sector sobre las diócesis. O sea, ya llevamos 3 años analizando la información que las diócesis proporcionan en la web, y como verán, pues los resultados globales de ese esfuerzo pues han sido muy positivos, ¿no? La metodología que seguimos la metodología se basa en una serie de principios que aparecían definidos en la definición nuestra que antes les ofrecimos sobre la transparencia. Entendemos que la información tiene que ser visible, es decir, la información tiene que ser fácil de captar, tiene que estar en un lugar razonable. A veces la información, y es uno de los problemas que tiene la web, es decir, que como se puede colgar de todo, se cuelga de todo, y el usuario no tiene a veces una manera sencilla de acceder a esa información. Por eso entendemos que al tratarse de una información, lo que hemos identificado como una información relevante, tiene que estar visible, muy visible para el interesado. No puede estar en el tercer, cuarto, quinto nivel de navegación. Tiene que ser accesible, o sea, no restringida. Estamos hablando de información pública. Entendemos que hay información que es confidencial, no se tiene por qué ofrecer en la web, pero aquí estamos hablando del contenido de información que es de interés público, y en ese sentido tiene que estar accesible para todos. Tiene que ser actual, o sea, al final, si por ejemplo estamos revisando la estructura de gobierno, pues tienes, lógicamente, pues lo que pedimos es que los que forman parte del órgano de gobierno, el mandato sea actual, no haya vencido, igual que si tratamos de analizar la información económica, pues que responda al último ejercicio económico cerrado, y luego tiene que ser íntegra, es decir, no vale, pues en el caso de la información sobre la estructura directiva o la estructura de gobierno o el Consejo de Asuntos Diocesanos, dar información sobre alguno de sus componentes, sino hay que dar información íntegra, o como tampoco tendría sentido en el caso de un informe de auditoría, que se publicase exclusivamente la opinión del auditor y no las cuentas generales. Es decir, al final la información tiene que tener ese carácter íntegro para que pueda ser analizado, ¿no? En relación con la información relevante, cuando elaboramos el informe de transparencia de las diócesis, lógicamente el primer problema que se nos planteó es decir, bueno, ¿transparencia de qué? Porque no es fácil definir qué es la transparencia de una diócesis, qué debe publicar una diócesis, ¿no? Igual que veíamos antes,
que debe publicar un partido político, que debe publicar un museo, que debe publicar un grupo de comunicación, una empresa, una fundación. En el caso de las diócesis, pues lo que hicimos fue seleccionar, como hacemos siempre, una serie de áreas que nos parecían relevantes, que aparecen ahí, que luego iremos comentando, que es un área general sobre la diócesis, en la que pedíamos explicación sobre la descripción, las parroquias, las instituciones independientes, información, lógicamente, también sobre la estructura de gobierno y administración, que es una parte importante de lo que es la publicidad activa, información de las políticas que a nosotros nos parecían más relevantes, que aparecen ahí, información sobre la planificación, el plan pastoral o en algunos casos, como hacen algunas diócesis, el plan estratégico, si se puede hablar así. La información, lógicamente, económica, que es uno de los aspectos también más relevantes cuando hablamos de transparencia. Y luego un apartado muy importante que son los resultados, el impacto que tiene la actividad de la Iglesia desde el punto de vista de los servicios que proporciona, de los sacramentos, pastoral, los servicios sociales, educativos y patrimonio artístico, ¿no? En función de la publicación de esos contenidos, el informe lo que hace es otorgar, si seguimos un sistema de puntuación, que a las diócesis que cumplen totalmente con el indicador, tal y como está formulado, le entendemos que cumplen totalmente y les damos 2 puntos, las que tienen un cumplimiento parcial porque omiten algunas de las exigencias de nuestro indicador, le damos un cumplimiento parcial y la valoración es de un punto, y las que no cumplen simplemente 0 puntos, ¿no? Hay 21 indicadores y por tanto la máxima puntuación que puede obtener una diócesis, el 100% del cumplimiento, serían 42 puntos. Pasando ya directamente al informe, a los resultados del informe, digamos, la primera valoración que hacemos de este informe es, como ven ahí, el aumento importante que ha habido en las diócesis, en las diócesis calificadas de transparente, que aparecen coloreadas en verde. Cuando publicamos el primer informe en el 2019, ninguna de las diócesis era transparente. El año pasado, como ven ahí, pues había ya 3 que cumplían los criterios que nosotros, la puntuación que nosotros determinábamos para la obtención de esa calificación de transparente, y en este caso son 9. Es decir, yo creo que también el aspecto también o más relevante se ve sobre todo cuando vemos la progresión hacia abajo que ha habido en las diócesis opacas de 35 a apenas 5, lo cual pues ya nos habla de que ha habido y está habiendo una evolución muy positiva en los grados de transparencia de las diócesis, y como se ve aquí en este cuadro, en general es otro de los temas que nos interesa también resaltar en este informe, así como en los primeros informes. Lo que nosotros veíamos, los 2 primeros informes, es que había una serie de diócesis que destacaban sobre las demás. Lo que hemos apreciado en este tercer informe, y es algo también común a otros informes, es que digamos, la mejora ha sido generalizada y muy importante en este año, ¿no? Como ven, ha habido diócesis cuyo aumento en la puntuación ha ido más allá de 20 puntos. En general, como definimos aquí, hay 10 diócesis que mejoran y mejoran mucho, y ese es un aspecto que yo creo que esa es la primera conclusión del informe. En general es que la mejora ha sido global, no aislada de una serie de instituciones que en estos 2 últimos años, por así decirlo, estaban liderando la transparencia, sino que eso se ha transmitido o se ha contagiado en general al resto de las diócesis. Aquí también podemos ver una evolución en este cuadro en el que se ve pues cuáles son los indicadores y las áreas que más o menos se cumplen, que vamos a entrar ahora con más detalle a valorarlos, y como se puede ver, los indicadores que suele ser así, que presentan un menor grado de cumplimiento, que se ve en la columna, sobre todo de la izquierda, de no cumplen, suele ser habitual, y casi todas las instituciones son los relacionados con la información económica, y en este caso también, como mencionaremos con detalle, también las áreas relativas a las políticas generales, ¿no?
Y yo sin más ya paso la palabra a Ángel Luis para que vaya comentando ya con más detalle cada uno de las áreas e indicadores, el grado de cumplimiento y las principales conclusiones. Juan Luis, pues cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Javier. Yo ahora, como ha dicho Javier, voy a proceder a comentar cada una de las áreas indicador por indicador. Como comprenderán, no voy a descender a muchísimo detalle, que eso ya lo recoge el informe, pero sí que voy a comentar los resultados globales de los indicadores, resaltando algunas cosas de ellos. La primera área, que es el área de diócesis, aquí, como ha comentado Javier, solicitamos los datos básicos de lo que conforma las diócesis. 3 apartados, una descripción, parroquias y las instituciones independientes. Hemos señalado en cada una de las áreas lo que pedimos en cada uno de los indicadores para que aquellos que no estén muy familiarizados con el informe lo conozcan. Respecto al primer indicador, que es el de descripción, lo cumplen. Bueno, perdón, antes de esto quería comentar que estos 3 indicadores hay 27 diócesis que los cumplen enteros, que les hemos dado un cumplimiento total, que aumenta porque el año 2020 eran 65% las diócesis que cumplían y ahora es un 75%. Respecto al indicador de descripción, son 39 las diócesis que lo cumplen totalmente. El número no ha variado con respecto al año del 20 y todas ellas, como ven, pues publican el origen, el territorio, la población y el episcopologio. Respecto a la información sobre las parroquias, ha sufrido un incremento, porque en el año 2020 era un 55% y hemos pasado a un 71%. En el informe verán, cuando las valoramos como un cumplimiento parcial o un incumplimiento, motivamos por qué hemos dado ese cumplimiento parcial o incumplimiento a las diócesis, que se lo hemos dado. Ahí lo explicamos con más detalle. Y respecto a las instituciones independientes, pues como ven, son la mayoría, son 66 las diócesis que cumplen con todos los requisitos de información de este indicador. En el área siguiente de estructuras de gobierno y administración, la información que solicitamos sobre los diferentes órganos, sus respectivas competencias y las personas que lo integran, constituye un elemento indispensable para garantizar, nos parece, la seguridad jurídica y evitar la arbitrariedad y sujetarse al cumplimiento de la ley. Esto es lo que, por eso, cuando formulamos estos indicadores, decidimos, ¿no?, cada uno de ellos. Respecto al cumplimiento, hay 26 diócesis que cumplen los 4 indicadores, cada uno de ellos y todos los requisitos que pedimos. Ha avanzado considerablemente respecto al año 20, que eran solo 13 las diócesis que lo cumplían. O sea, el doble de diócesis este año cumplen todos los indicadores. Comentando uno a uno cada uno de ellos, la información sobre la curia la cumplen prácticamente todas las diócesis, 67, que comunican íntegramente la información exigida con relación al gobierno, a los órganos de gobierno y de justicia. Respecto a los órganos consultivos, también son la mayoría las diócesis, 65, las que lo cumplen. En el informe anterior eran 59, o también han mejorado. Iré comentando que han mejorado porque realmente, ya lo ha dicho antes Javier, pero hemos notado un avance muy considerable en el cumplimiento de todos los indicadores. Y respecto al indicador de delegaciones y secretariados, alcanza un 49%. 34 son las diócesis que cumplen este indicador. Y el último, Cabildo, 57 diócesis son las que lo cumplen, un 83%, y el resto, como se trata de un dato de publicar los miembros del Cabildo, no hay un cumplimiento parcial porque o bien lo publican o no lo publican. Respecto al área de políticas, cuando definimos estos indicadores, nos parecía, en el área de políticas, resaltar 2 áreas concretas. Una relacionada con las políticas de prácticas que afectan correctamente a la administración de los bienes de la Iglesia,
y que incluyen cuestiones como los criterios sobre políticas de inversiones, que es el primer indicador que hemos definido, o las normas sobre contratación de obras y servicios, y luego, por otro lado, las que afectan a protección de menores y que requieren dotarse de procesos para minimizar los riesgos de abusos. Respecto al primer indicador, bueno, en esta área de políticas, como ven, es una de las áreas con menor cumplimiento. De hecho, solo hay una diócesis que hayamos visto que publican todos los indicadores requeridos. Con esto no queremos decir que haya diócesis que no los tengan, simplemente que no lo publican o que nosotros no lo hemos encontrado. Respecto a la política de inversiones, nos parece que todas las diócesis deben contar con una política de inversión que proporcione criterios para garantizar una gestión responsable de los recursos. Las decisiones de inversión deberán responder a criterios de prudencia económica y ser acordes con la misión de la institución. Como es natural, esas decisiones se basarán en las recomendaciones de expertos en la materia seleccionados por su capacidad para conciliar los objetivos económicos con las exigencias éticas derivadas de los principios y valores que sustenta la Iglesia. Este año solo hemos encontrado 3 diócesis que publiquen las políticas de inversiones financieras. Hemos encontrado otras 9 que publican el documento general, que es el Manual de Inversiones Financieras de la Conferencia Episcopal Española. Nos parece que se trata de un manual o de un documento donde aporta directrices, pero que cada una de las diócesis luego tiene que concretar a sus necesidades y a sus circunstancias concretas. Por eso hemos dado a 9 un cumplimiento parcial. Respecto a la política de contratación, y perdón que me ahonde un poco en esto, pero nos parecía interesante comentar, porque nos parece que es un área de interés. Y lógicamente, por el margen de crecimiento que existe, pues nos parecería interesante comentar un poco más por qué nos parecen importantes estos indicadores. Sobre la política de contratación de obras, las instituciones de la Iglesia no son diferentes a las demás instituciones. Y por eso nos parece que es necesario que cuenten con mecanismos y políticas dirigidas a prevenir el fraude y la corrupción en los procesos de contratación con sus diferentes proveedores. La transparencia en la contratación, mediante concursos y licitaciones, formulados de forma clara y precisa, con criterios de adjudicación, objetivos e imparciales y evitando posibles conflictos de interés, nos parece que son medidas de obligado cumplimiento para cualquier institución que quiera cumplir criterios mínimos de prudencia. Ya decimos, y ya lo he dicho antes, y perdón que lo repita, pero que entendemos que quizá muchas diócesis lo tienen y no lo publican. Pero lo que hemos encontrado es que solo un 12% del total de las diócesis lo publican. Las restantes 61 no hemos encontrado nada. Por eso les hemos dado que no cumplen el indicador. Y respecto al último indicador de esta área, protección y salvaguarda de menores, sigue con el progreso de los últimos años. Si sumamos los 2 indicadores de cumplimiento total y parcial, son 62 las diócesis que aportan información. A aquellas que le hemos dado un cumplimiento parcial es porque no dan toda la información, o bien no comunican el organismo responsable o las personas, o no hemos encontrado un claro canal para canalizar las denuncias. Y saltando a la siguiente área de planificación, pues el 58% de las diócesis lo cumple, 40. En esta edición son 40 las diócesis que publican el plan diocesano. Nos parece que para que haya un gobierno responsable debe estar basado ese gobierno en objetivos y metas a cumplir. Nos parece que sin un plan diocesano público y aprobado por el órgano competente resulta difícil coordinar los órganos, alinear las actividades, asignar con eficiencia los recursos y exigir responsabilidades también para cumplir con la obligación de rendir cuentas. Entramos en el área económica, que junto con el de políticas es el de menor grado de cumplimiento. Esto no solo le pasa a las diócesis, sino a la mayoría de las instituciones, que a la hora de hablar o de publicar los datos económicos,
pues sienten cierta reticencia por a la hora de comunicar. Pese a la mejoría de esta última área, el cumplimiento global es un 42%. Ninguna de las 69 diócesis cumple todos los indicadores, o le hemos dado el cumplimiento total en todos los indicadores. En esta área hemos incorporado este año por primera vez 2 indicadores nuevos relacionados con el Consejo de Asuntos Económicos. El primero, que es los miembros que forman parte del Consejo de Asuntos Económicos, y luego el reglamento de ese órgano. Los miembros, respecto al primer indicador de los miembros del Consejo de Asuntos Económicos, solo hemos encontrado una diócesis que publique todos los requisitos, que es la diócesis de Tortosa. Publican porque pedimos que publiquen el nombre, un breve perfil y la fecha de nombramiento. Sí que hay muchos, como ven en ese cumplimiento parcial amplio que hemos dado de un 87%, que es la gran mayoría, que publican el nombre de los miembros que forman el Consejo de Asuntos Económicos, y en algunos casos también el nombre y la fecha, pero no el breve currículum o simplemente la profesión que tienen. Respecto al reglamento, son 19% las diócesis que publican ese reglamento, que son 13. Son 13 las diócesis que hemos encontrado que tengan reglamento. Respecto al presupuesto, solo el 23% de la muestra publican. Son 16 las diócesis que publican el presupuesto del año. Lógicamente, hemos contado con el presupuesto del año siguiente, del año en curso, que entendemos que tiene que publicarse una vez aprobado. Respecto al indicador de estados financieros, es el indicador de toda la muestra que más ha crecido este año. Ha pasado de un 3% en el año 2020 a un 68% en esta edición. Son 47 las diócesis que publican los estados financieros. Respecto a la memoria económica, este año por primera vez hemos encontrado varias diócesis que publican. Bilbao, Plasencia, Tarrasa, Toledo y Zamora publican una memoria económica amplia y muy buena, explicativa de las cuentas generales. Y luego se ha valorado a una diócesis con el cumplimiento parcial por tratarse de una memoria del año 2020. Y respecto al indicador de auditoría externa, nos parece que la auditoría externa de las cuentas de las diócesis y de las organizaciones dependientes es un mecanismo de control indispensable. Luego Javier en las conclusiones comentará un poco más. Nos parece un mecanismo de control indispensable para asegurar la fiabilidad y la corrección de las mismas. Unas cuentas presentadas sin una auditoría nos parece que aportan poca información. Sin este control externo no se puede decir que exista un compromiso real por administrar bien los bienes de la Iglesia, como dice el código, con la diligencia de un buen padre de familia. Por último, el área de resultados, que también es un área que mejora considerablemente en los últimos, con respecto al último año. Nos parece que, lógicamente, el esfuerzo que lleva haciendo la Iglesia desde los últimos años, pero ya son muchos años, por comunicar los datos, por ese esfuerzo de transparencia, que en muchos casos se ha concretado en la memoria anual de actividades, que el domingo pasado, por lo menos a mí, yo la encontré en el periódico, o sea, la Iglesia Católica en España, con un montón de datos, muy bien estructurada. Pero nos parece que sin prejuicio de esa rendición de cuentas general, los responsables del gobierno de cada diócesis deben realizar ese mismo ejercicio, que ya se hace, porque a la hora de enviar esos datos agregados lo tienen que enviar, ¿no? Pero publicarlo en la web, hacer ese esfuerzo de hacer partícipes a todos en cada una de las diócesis de tantísimas cosas buenas que se hacen. Bien. Y luego, comentando brevemente estos indicadores para no alargarme excesivamente, el de sacramento y pastoral no lo cumple nadie íntegramente. Pedimos, uno de los indicadores es
el número de catequistas y las catequesis impartidas. No hemos encontrado a ninguna diócesis que comunique ese dato, el número de catequesis impartidas. 62 diócesis publican la mayoría de los datos, que se corresponde a ese 91%. Respecto al servicio social, son la mayoría, las 63 diócesis que cumplen plenamente este indicador. Hemos señalado, en el informe lo podrán ver, que en algunos casos no está claro a qué año corresponden los datos que publican. Nos parece que es importante, como ya también decía antes Javier, el criterio de actualidad, explicar bien a qué año son los datos que hacen referencia. Si no, nos parece que la fotografía que se ve no es clara. Educación, un 65%, que responden a 45 diócesis que cumplen ese indicador, y el patrimonio artístico solo el 9% que piden. Es verdad que es un indicador que requiere descender a los detalles sobre los bienes de interés cultural, pero solo hemos encontrado un 9%. Como se ve en el siguiente gráfico, y por ir terminando mi parte de análisis, es muy considerable el avance en todas las áreas. Ahí se ve el 6% en las diócesis, en el área de diócesis, 48% en el área de resultados, 49%, perdón, bueno, 49 puntos porcentuales que mejoran. Nos parece que son datos muy significativos del esfuerzo que están haciendo todas las diócesis y archidiócesis por presentar los datos, por comunicar. Bien. Y en la siguiente diapositiva simplemente nos parecía también interesante comentarlos o resaltar los indicadores que más han mejorado. Como antes he comentado, el de estados financieros, que es el que mejora 83 puntos porcentuales, patrimonio artístico, que también sufre un considerable aumento, protección y salvaguarda de menores, educación y sacramentos y pastoral, que prácticamente están, si contamos el cumplimiento parcial, un 91% de cumplimiento. Y ya sin más, doy paso a Javier para que comente las conclusiones y recomendaciones. Bueno, perdón, y está el ranking. Este es el ranking de las diócesis. Como ve, las primeras están ahí: Zamora, Bilbao, Sí. Toledo. Hay 9, un grupo de 9 diócesis, un grupo amplio de las que hemos calificado con translúcidas, que son 55, y luego pues esas últimas 5 que hemos calificado como opacas. Y ya sin más, Javier, te doy paso para que concluyas. Javier, apagado el micrófono. Sí, perdonar que me he saltado, a ver si consigo darle para atrás aquí, que me he saltado la anterior, aquí está. Las conclusiones. Bueno, pues básicamente estas son las conclusiones que vamos a comentar, que son 7. Lo primero, evidentemente, es como ha comentado Ángel Luis, se puede comprobar, ha habido un esfuerzo importante y una mejora importante en este tercer año de publicación del informe, pero también vemos que es importante que los responsables, a veces, de subir esta información, traten de adaptar la información al formato, los requerimientos de la web, a un formato requerimiento que haga accesible y visible esa información. A veces pues, nos encontramos documentos en PDF en las que la información es difícil de encontrar. Entonces hay que pensar también que bueno, pues toda esa información es buena que esté en lenguaje HTML, que se pueda indexar por los buscadores y así sea más fácil la identificación y la búsqueda de la información por parte de los usuarios y de cualquier interesado, o sea, adaptarlo. No pensar, digamos, en la memoria en papel que teníamos en la cabeza, sino cómo trasladar eso a un lenguaje HTML y, como digo, indexado por los buscadores que facilite el acceso de la información a los usuarios, ¿no? También vemos que es importante que en las diócesis, y eso ocurre también con otros informes, ocurre también con el informe de transparencia de las universidades,
que haya un responsable, o sea, que se defina bien un responsable dentro de la diócesis, que a veces no está claro quién es, en ocasiones pues, los temas de transparencia se los trasladan al ecónomo, a veces dependen del director de comunicación, pero es bueno que haya una definición de las responsabilidades de la persona responsable de subir esos contenidos y que también los órganos de gobierno los puedan supervisar. En la medida en que la responsabilidad de supervisión de las obligaciones de transparencia estén claras, eso también ayudará a mejorar, lógicamente, los resultados, ¿no? Una de las conclusiones también más importantes, como veíamos, es como asignatura pendiente, como áreas de mejora, pues hemos identificado todo lo que hace referencia al desarrollo de políticas, como hemos visto. Las políticas de inversión solo hay prácticamente una diócesis que las publica, el resto de las diócesis cuando publican sus criterios de inversión se limitan a publicar las recomendaciones de la Conferencia Episcopal, pero las recomendaciones de la Conferencia Episcopal sobre los criterios de inversión no es una política de inversión. Cada diócesis tiene necesidades financieras diferentes, gestiona activos diferentes y, por tanto, tiene que elaborar una política propia. O sea, los criterios y orientaciones sobre política de inversión tienen que servir a las diócesis, los que ha elaborado la Conferencia Episcopal, para que cada una de ellas elabore su propia política de inversiones, con sus propios, definiendo bien cuáles son sus objetivos, cuáles son la selección de activos más adecuados que ha escogido, cuáles son los principales riesgos que ha identificado, etcétera, etcétera, y cuáles son los mecanismos de supervisión, ¿no? O sea, no, todo eso, por tanto, hay que traducirlo y eso es trasladable también al resto de las políticas, a las políticas, pero en general yo creo que también a este tema, ¿no? Nos parece también que es muy relevante, yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho y que viene haciendo la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas en la Conferencia Episcopal, ¿no? Parte de la mejora que tienen las diócesis no se entendería sin ese trabajo que viene haciendo la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahí nosotros sí queremos reconocer pues públicamente el esfuerzo que está haciendo y seguir también animándole a que, aparte de los aspectos relacionados con la transparencia, pues como abordaremos posteriormente, también incluya cada vez más aspectos relacionados con prácticas de un gobierno, ¿no? Otro aspecto también yo creo que muy positivo a resaltar es el área de resultados. O sea, el área de resultados en el que la Iglesia publica pues todo el impacto que tiene su actividad, probablemente es el área con más grado de cumplimiento si la comparamos además con el resto de los informes que hacemos de otras instituciones, como pueden ser universidades, museos, fundaciones. Aquí, lógicamente, parte también, yo creo que en gran parte se debe, como ha comentado Ángel Luis, a la gran labor también que la Oficina de Transparencia viene haciendo para la elaboración de la memoria justificativa del dinero que la Iglesia recibe a través de la famosa X por tantos, ¿no? Entonces, bueno, ya se ve que allá hay mucha tradición en la justificación de esos indicadores y en ese sentido nos parece que es una de los puntos fuertes de la Iglesia, ese área de resultados, de impacto, de actividades que desde luego hay que seguir en esa línea y que en ese sentido la Iglesia y las diócesis están muy por encima de otras instituciones que venimos analizando. Dos temas hay, de todas maneras, que nos interesa resaltar, ¿no? Y que aparecen resaltados cuando tengan la oportunidad de leer con más detenimiento el informe, en el que se van a encontrar mucha información de los análisis, pero también se van a encontrar con algunas reflexiones con más profundidad o más extensión sobre dos aspectos que nos parece importante que nos gustaría que se reflexionase en el futuro. El primero está relacionado con la auditoría. Como hemos visto, el cumplimiento es muy bajo. Hay muy pocas diócesis, en concreto 3, que realicen una auditoría externa. Y a nosotros nos parece que esa es una práctica imprescindible para dotar de credibilidad y fiabilidad a la información económico-financiera de la Iglesia, a su situación patrimonial, ¿no?
somos conscientes de que hay problemas técnico-contables complejos, es decir, a veces no es fácil definir desde el punto de vista contable qué es una diócesis, tampoco a veces están claros los criterios a la hora de valorar determinados bienes, pero el hecho es que hay ya 3 diócesis que lo llevan haciendo y por tanto tampoco no hay ningún motivo, por si lo hacen 3 que no lo hagan y no lo lleven a la práctica las demás. Y verán también que en el informe, porque a nosotros nos gusta también en el informe mostrar buenas prácticas en otras regiones, que un informe muy similar al nuestro que se publica en Estados Unidos desde hace varios años y que evalúa la transparencia en la información económica de la Iglesia, bueno, pues verán que de las 134 diócesis en Estados Unidos, el 76% publican la auditoría externa, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay también un amplio campo de mejora. Y luego, el segundo aspecto que nos interesa también remarcar y que hemos hecho mucho énfasis en el informe, y nos parece también que es una asignatura pendiente, está más relacionado con el fortalecimiento de los órganos de gobierno que con el hecho de publicar en la web información económica. Y hace referencia al tema del Consejo de Asuntos Económicos. Es decir, muchos de los indicadores que nosotros vemos, este aspecto que hemos comentado de la auditoría externa o el aspecto del desarrollo de una política de inversiones, dependen del Consejo de Asuntos Económicos. Mientras el Consejo de Asuntos Económicos no se profesionalice más, va a ser difícil que se puedan empujar estas prácticas. Por eso también hemos incluido para próximas ediciones unos nuevos indicadores tendentes a fortalecer este órgano de gobierno que tiene un papel tan relevante como es el de impulsar, el de supervisar buenas prácticas en la administración de los bienes de la Iglesia, ¿no? Y ahí pues hemos incluido que incluiremos en los próximos informes que se dé una información sobre la estructura del Consejo, describiendo en su caso las diferentes comisiones, si las hay, que también se dé información como hacen por otra parte otros órganos de gobierno, como hacen los consejos sociales de las universidades, los patronatos en las fundaciones o los consejos de administración. O sea, no pedimos nada que no sea que sea extraño a otros órganos del gobierno, que se publiquen también las fechas de las reuniones y el porcentaje de asistencia de los miembros, una breve descripción del orden del día de los asuntos tratados y el tema de la evaluación de su desempeño. En definitiva, lo que queremos es ir introduciendo en los consejos de asuntos económicos prácticas de funcionamiento y de buen gobierno que existen en otras instituciones desde hace muchos años. Y yo creo que con esto pues ya un poco terminamos la presentación. Muchas gracias de nuevo por la atención y por su presencia, y si les parece pues podemos dar, no sé si hay algunas preguntas relacionadas con el informe. Ya les adelanto, si alguien no ha preguntado, pero les adelanto que cualquier duda que puedan tener sobre, cuando lean el informe sobre el cumplimiento de los indicadores de su diócesis, por supuesto se pueden dirigir a la Fundación, a cualquiera de nosotros. Estaremos encantados de acompañarles, resolver las dudas, y si nos hemos equivocado en el análisis, que a veces nos pasa, porque efectivamente se trata de 69 diócesis, de 20 y tantos indicadores, estamos hablando que tenemos que revisar en la web miles de indicadores, lógicamente siempre puede haber algún error en la valoración, estaremos encantados si nos hemos equivocado de rectificar, ¿no? Pero que por favor, cualquier duda, consulta, ahí tienen nuestro correo, la dirección, y por favor nos escriban y estaremos encantados de tener una reunión por Zoom o de resolvérsela por correo, que quieran. Pues muy bien, Esther. Gracias, Javier. Gracias, Ángel Luis. Tenemos varias preguntas. La primera es un poco más práctica. Dice Lorena de Coria Cáceres sobre el currículum o breve perfil de los miembros del Consejo de Economía. ¿Hay que pedir algún tipo de autorización por el tema de la Ley de Protección de Datos para publicar este breve currículum? No. Vamos a ver, por currículum quizás sea un poco más. Nosotros lo único que pedimos, y también quiero explicar, porque cuando pedimos un breve perfil es básicamente la profesión que tiene, es decir, ¿por qué es importante? O sea, y el currículum tampoco de alguna manera atenta a la Ley de Protección de Datos mientras no se dé información sobre el domicilio, sobre el DNI o los teléfonos. Esa información no contraría, digamos, las exigencias de la Ley de Protección de Datos.
El perfil en los órganos de gobierno se suele dar, o sea, y cuando hablo de perfil, normalmente me estoy refiriendo al cargo profesional, se suele dar porque es una manera de acreditar la competencia técnica por la que esa persona ha sido seleccionada. Es decir, no se necesita un currículum, básicamente se necesita tener una brevísima información que permita contrastar, como se llama, se suele denominar una matriz de competencias que permita contrastar igual cuáles son las capacidades, cuáles son los talentos, cuáles son las capacidades que hacen por las que esa persona se ha elegido y está seleccionada, ¿no? Y basta, como digo, el decir cuál es su ocupación profesional, pues si es abogado, si es miembro directivo de una empresa, si pertenece a cualquier institución, un poquito conocer más allá del nombre, que a veces no dice nada, pues te dice mucho más el tema de la profesión, y si va acompañada de un pequeño currículum de 2 líneas, pues mucho mejor. Pero eso no atenta con la protección de datos, y como verán, pues si se ven las webs de los consejeros de las empresas, de los patronos de las fundaciones, de los miembros de los consejos sociales de las universidades, de los miembros de las juntas directivas de las asociaciones, verán que es habitual dar esa información. Es habitual. Estupendo. Dice Cuca Sacristán que si para futuras ediciones hay previsto incluir algún indicador relacionado con las oficinas de atención a las víctimas. Es una muy buena sugerencia que yo creo que podemos considerar, digamos, de momento, digamos, de cara a futuro. Yo creo que es una muy buena sugerencia. Como hemos visto, el indicador de política de protección de menores ha aumentado mucho este año, ¿no?, con respecto al año pasado, y prácticamente se ha duplicado. Pero todavía a las diócesis en este campo les queda mucho por recorrer. Entonces, nosotros lo que vamos a esperar normalmente para incorporar nuevas exigencias en los indicadores, solemos esperar a que haya un cumplimiento suficiente del indicador para elevar el listón, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría primero ir quemando etapas, que las diócesis cumplan lo que ya pedimos, que son cosas mínimas, ¿no? Nos parece que es un tema importante, nos parece que aunque ha habido un avance, se trata de un tema pues muy relevante, no voy a insistir sobre él, yo creo que es evidente para todos, y desde luego en la medida en que se vaya cumpliendo con esas exigencias, pues podremos exigirlo, ¿no? Hay ejemplos, yo creo que en este indicador muy buenos, como en este caso es el de la diócesis de Madrid, que todo el área de protección de menores está muy trabajada y tienen mucha información, ¿no? Pero bueno, nos gustaría que todas, en este caso concreto, pudiesen tener el mismo nivel de información y de prácticas, pero bueno, lo iremos incorporando. Pero muchas gracias, porque es muy buena sugerencia. Pregunta Anastasio Gómez que echa de menos en la presentación una referencia al cumplimiento de la legislación sobre transparencia, el artículo 3 y 4 de la Ley Estatal sobre la publicación de subvenciones y ayudas públicas. Si sí, el informe está y si se podría. Sí, no hemos incluido porque nosotros hablamos de transparencia voluntaria. Entonces, aquí lo que nos interesa es, efectivamente, la ley exige también la ley exige la publicación de las subvenciones recibidas, ¿no? Pero en este caso, nuestra definición de transparencia es una transparencia voluntaria que va mucho más allá de lo que la ley exige. Nosotros incluimos dentro de nuestros indicadores a algunos indicadores que incluye la ley, que forman parte de la publicidad activa. Entre otros está la publicación de la información institucional y la publicación de la información económica, pero queremos ir un poquito más allá de lo que exige la ley. Por eso hablamos siempre de transparencia voluntaria. Si lo exige la ley, es decir, pues no tendría tanto sentido. La ley, por ejemplo, no exige temas que a nosotros nos parecen muy relevantes, no lo exige la ley, a nosotros nos parecen muy relevantes, como es, por ejemplo, todo el área de resultados, de impacto que hemos hablado. Eso no lo pide la ley. Y, sin embargo, a nosotros nos parece que el esfuerzo que hacen las diócesis por mostrar el impacto que la Iglesia, a través de las diferentes actividades, pastoral, educativa, social,
y de administración del patrimonio histórico-artístico, pues es muy relevante y es muy importante, y aunque no lo exija la ley, pues también hay que darlo. Gracias, Javier. Dice Diego Zanquilla, bueno, agradece la presentación y el informe. Dice que mi pregunta va un poco más allá del informe. ¿Han detectado evidencias medibles del impacto de la transparencia en la vida útil, en la vida de las diócesis? ¿Repito? Pues sí, nosotros no, vamos, quiero decir, al final no, eso es una pregunta que entiendo que deberían responder o que le corresponde responder a cada una de las diócesis, o sea, en qué medida nosotros nuestro informe se limita a contrastar si la información que pedimos se publica en la web, y ya el impacto que pueda tener la transparencia en la vida de las diócesis es algo que probablemente conocen mucho mejor pues los responsables de esas diócesis, ¿no? Pues los responsables de comunicación, el ecónomo, los responsables de la curia. Entonces yo esa pregunta más bien se la trasladaría a ellos. Entiendo que sí, pero no tengo evidencias. Luego Sergio nos preguntaba si podías retomar una diapositiva que se refería, creo que era la de las conclusiones. Decir que de todas maneras la grabación de toda la presentación va a estar colgada en YouTube, tenéis el enlace en el chat, pero no sé si quizás podrías retomar las primeras conclusiones, creo que eran, por dejarla ahí compartida para que la pueda ver Sergio. Sí, a ver un momento, anterior. Sí, en el informe ya veréis, o sea, aquí están muy resumidas. Creo que era antes otra entonces anterior, porque esta... No, era la... No, aquí empieza la siguiente, yo creo que era la siguiente. ¿Esta? Esa. Ah, esta. Esta, sí. Compartida. Sí, esta de todas maneras, aquí están muy resumidas. En el informe, aparte de la descripción de indicadores, de los análisis de uno por uno, os vais a encontrar un capítulo específico que se llama Conclusiones y Recomendaciones, en el que cada una de estas cosas está muy desarrollada y explicada. Pero yo no sé si queréis hacer alguna o tenéis alguna pregunta al respecto relacionada con los temas de auditoría o... Mientras tanto, si no hay preguntas en ese sentido, te comento, Javier, Ángel Luis, dice, la mayoría de criterios tienen varios subcriterios. ¿Cuántos de estos hay que cumplir para el cumplimiento parcial? Quizás también remitirles o al informe o a la diapositiva donde están los niveles de cumplimiento. Sí, en cada, o sea, el cumplimiento pleno si los cumplen todos, y el parcial, en general, es si cumplen al menos uno. Si cumplen al menos uno de los criterios que pedimos para cada indicador. Si no cumplen ninguno, es cero. O sea, el cumplimiento parcial lo he dado a partir de cumplir uno de los requisitos que pedimos en cada indicador. Con uno ya tenía un cumplimiento parcial. Sí. En cualquier caso, en el informe se detalla. Cada diócesis puede comprobar, porque se analiza el cumplimiento total, el cumplimiento parcial y el no cumplen, y se indica cada diócesis si tiene cumplimiento parcial, se explica por qué lo tiene y qué subcriterio cumple o no cumple. O sea, que cada una ya puede identificar en el análisis. Nosotros no podemos en este informe, lógicamente estamos hablando de datos muy globales, pero ya cuando lean el informe, pues que tiene 60 y tantas páginas, pues ahí van a poder ver cuál es el criterio que hemos utilizado para dar a alguna diócesis un cumplimiento parcial. Fenomenal, gracias. Y pregunta también si el presupuesto que se valora es del año finalizado o el de que está en curso. Del año en curso. O sea, estamos hablando, lógicamente, cuando pedimos el presupuesto, estamos hablando del presupuesto, en este caso el informe lógicamente se refería al año pasado, aunque estamos publicando, este informe es del 2023, pero como estábamos haciendo el análisis de la información del año 2022, estábamos pidiendo el presupuesto aprobado en el 2022. Entendemos lógicamente que el presupuesto hay que aprobarlo a comienzo de año, ¿no? Aunque sea una previsión de presupuesto. Entonces ese es el que pedimos que se publique, es el presupuesto de 2022, así como el cierre de ejercicio se refiere al año anterior, al 21.
O sea, pedimos porque normalmente el cierre de ejercicio de las cuentas se hace dentro de los 6 meses siguientes al siguiente año, ¿no? O sea, presupuesto 2022, cierre de ejercicio 2021. Perfecto, pues si no hay más preguntas, por nuestra parte esto ha sido todo. Pues nada, muchísimas gracias y nada, yo les animo a leerse el informe con detalle, porque muchas de las cosas están explicadas, lógicamente, pues con mucho detalle en el informe, y a insistirles en que cualquier duda, cuestión que quieran plantearnos en relación con el informe, encantados de poder atenderla.